descubrí el secreto de mi jefe y lo dejé en la ruina financiera. Nunca pensé que mi trabajo en una pequeña firma de contabilidad me llevaría a convertirme en el azote de mi jefe. Pero todo cambió cuando descubrí un secreto que lo ponía en una posición muy comprometida. Me acuerdo del día, como si fuera ayer, sentado en mi cubículo, escuchando el sonido de las teclas del ordenador y el murmullo de mis compañeros de trabajo al fondo. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y yo estaba sumido en una tarea tediosa de revisión de facturas. Era un joven contable, con apenas 2 años de experiencia, trabajando en una empresa que parecía ser la oportunidad perfecta para mí. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi jefe, señor Thompson, no era tan honesto como parecía. Me pedía que falsificara algunos documentos para ajustar las finanzas de la empresa, y aunque al principio me negué, con el tiempo me fui convirtiendo en su cómplice involuntario. El señor Thompson era un hombre grande, con una barriga prominente y un bigote bien cuidado. Siempre llevaba un traje impecable y una sonrisa que parecía decir confiar en mí. Pero detrás de esa fachada había un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su negocio a flote. Un día, mientras revisaba algunos documentos, encontré una carpeta oculta en el ordenador del señor Thompson. Al abrirla, descubrí que había estado utilizando la empresa para lavar dinero. Me sentí como si hubiera sido golpeado en el estómago. El olor a sudor y miedo llenó mi nariz, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer que el hombre que me había enseñado todo sobre contabilidad fuera un delincuente. Me senté en mi silla, intentando procesar lo que acababa de descubrir. El sonido de las teclas del ordenador y el murmullo de mis compañeros de trabajo se convirtieron en un ruido de fondo, mientras mi mente se llenaba de pensamientos y emociones encontradas. Comencé a investigar más a fondo y descubrí que el señor Thompson había estado utilizando la empresa para lavar dinero de una organización ilegal. Me sentí como si estuviera caminando sobre una delgada capa de hielo, sin saber cuándo se iba a romper. El miedo y la ansiedad me consumían, pero también sentía una gran determinación. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Un día, mientras estaba en el trabajo, el señor Thompson me llamó a su oficina. Me senté en la silla frente a su escritorio, intentando mantener la calma. «Necesito que hagas algo para mí», me dijo, con una sonrisa astuta en su rostro. «Necesito que falsifiques algunos documentos para una auditoría que vamos a tener pronto». Me sentí como si estuviera siendo empujado hacia un abismo sin saber cómo escapar. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no tenía que seguir siendo su cómplice. Me levanté de la silla y le dije: «No, señor Thompson, no voy a hacerlo». Su rostro se puso rojo de rabia y me gritó: «¿Qué crees que estás haciendo? Eres solo un contable. No tienes poder para decidir qué es lo correcto o no». Pero yo me mantuve firme. Le dije que sabía lo que estaba haciendo y que no estaba dispuesto a ser parte de sus actividades ilegales. El sonido de su voz me golpeó como un martillo, pero yo me mantuve firme. Comencé a planificar mi venganza. Sabía que no podía simplemente ir a la policía, porque el señor Thompson tenía muchos contactos y podría silenciarme. Así que decidí tomar el asunto en mis propias manos. Me pasé semanas investigando y recopilando pruebas, hasta que finalmente encontré la oportunidad perfecta para actuar. El día de la auditoría, me senté en la sala de conferencias rodeado de personas importantes y del señor Thompson. Me sentía como si estuviera a punto de saltar de un avión en caída libre, sin saber si tenía paracaídas o no. Pero sabía que tenía que hacerlo. Me levanté de la silla y comencé a hablar. «Señores, creo que es hora de que sepamos la verdad sobre la empresa del señor Thompson». La habitación se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia mí. El señor Thompson se puso de pie, intentando detenerme, pero yo seguí hablando. «He descubierto que el señor Thompson ha estado utilizando la empresa para lavar dinero de una organización ilegal. Y tengo las pruebas para demostrarlo». La habitación estalló en un caos de gritos y murmullos. El señor Thompson se puso rojo de rabia y me gritó: «Eres un mentiroso. Nunca podrás probar nada».
Oh, sí que puedo, le dije, y comencé a mostrar las pruebas que había recopilado. El resultado fue devastador para el señor Thompson. La empresa fue cerrada, y él fue arrestado y condenado a prisión. Me sentí como si hubiera ganado una gran batalla, pero también me sentí vacío. Me di cuenta de que la venganza no era la respuesta a todo, y que a veces, la justicia puede ser un camino más largo y difícil. Pero sabía que había hecho lo correcto. Me había defendido a mí mismo y a mis principios, y había logrado justicia. ¿Tú qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios.